Sabemos que hay 7 teorías del aprendizaje, pero hoy solamente vamos a aprender sobre las primeras 3. Las teorías del aprendizaje intentan explicar el proceso mediante el cual adquirimos patrones de comportamiento. Estas son: 1. Condicionamiento clásico. Esta teoría fue elaborada por Ivan Pavlov, que al realizar estudios con perros sobre la fisiología de la digestión, notó que los perros salivaban no solo cuando se les presentaban los alimentos, sino también ante estímulos que acompañaban el proceso de alimentación. Por ejemplo, los sonidos, las pisadas, otros olores, etc. Esto ya llevó a Pavlov a darse cuenta que los perros no solo respondían en base a la necesidad biológica, como el hambre, sino también como resultado de un aprendizaje. A todo esto se le llamó condicionamiento clásico, que es un tipo de aprendizaje con el que un individuo responde a un estímulo que no produce de manera obligada dicha respuesta. En el experimento de Pavlov, el perro, cuando veía la carne, comenzaba a salivar. Luego se le presentaba la carne acompañada con el sonido de la campana. Posteriormente, se hacía sonar la campana sin la comida y el perro de manera inmediata salivaba. En el condicionamiento clásico intervienen 4 elementos. El estímulo incondicionado es aquel estímulo que genera automáticamente determinada respuesta, por ejemplo, la comida. La respuesta incondicionada es la generada automáticamente por el estímulo incondicionado, por ejemplo, la salivación. El estímulo condicionado o neutral es aquel acontecimiento u objeto que acompaña al estímulo incondicionado, por ejemplo, el sonido de la campana. La respuesta condicionada es la correspondiente al estímulo neutral. Es una respuesta similar a la respuesta incondicionada, pero menos intensa, por ejemplo, una ligera salivación. Determinantes de condicionamiento clásico. 1. Adquisición. La respuesta condicionada se requiere después de que el estímulo condicionado se asocia con el estímulo incondicionado. 2. Generalización. Consiste en producir la respuesta condicionada ante un estímulo semejante al estímulo condicionado. Por ejemplo, el perro puede salivar ante sonidos similares al de la campana. Discriminación de estímulos. Es el proceso por el cual el organismo aprende a diferenciar diversos estímulos, restringiendo su respuesta a uno de ellos y respondiendo a otros. Por ejemplo, la capacidad que tenemos de diferenciar entre luz verde y luz roja de un semáforo. Extinción. Consiste en el debilitamiento e incluso desaparición de la respuesta condicionada, cuando se presenta un estímulo condicionado frecuentemente sin la compañía del estímulo incondicionado. La extinción borra completamente el condicionamiento. Después tenemos la segunda teoría, el condicionamiento instrumental. Se trata del experimento de Edward Thorndike. Esta teoría se conoce también como aprendizaje de ensayo y error. Consiste en establecer una conexión instrumental definitiva entre la conducta apropiada y la recompensa a la que conduce, es decir, se aprende una conducta que es un instrumento para obtener una recompensa. Thorndike elaboraba su experimento colocando un gato en la caja problema. De allí el gato no podía salir si no accionaba o presionaba un dispositivo que abría la puerta. El gato estaba hambriento y la comida estaba a la vista, pero fuera de su alcance. El animal buscaba de varios modos alcanzar el alimento, pero todos los intentos eran fallidos, ya que no accionaba el dispositivo. Solo cuando logró accionarlo se abrió la puerta y fue cuando pudo comer. Thorndike descubrió que había una estrecha correlación entre la cantidad de veces que el animal había escapado, que es el número de ensayos, y el tiempo invertido en encontrar la solución para escapar, que es abrir la puerta. En otras palabras, a mayor número de ensayos, menos tiempo tardaba en salir. El animal fue eliminando las respuestas inútiles y fue escogiendo la adecuada. La teoría nos lleva a aprender una conducta que es instrumental, para obtener así una recompensa. Finalmente tenemos la tercera teoría, el condicionamiento operante. Esta teoría es una modalidad de condicionamiento instrumental. Fue elaborada por Frederick Skinner. Se trata de un aprendizaje en el que una respuesta voluntaria se fortalece o se debilita por medio de una recompensa o castigo, según que sus consecuencias sean positivas o negativas. Sus experimentos los realizó con animales en situaciones sencillas, por ello y de un aparato llamado caja de Skinner, que consiste en una caja equipada con una palanca o barra con unos botones para luz, agua y un orificio que proporciona alimento. Se enseña al animal a oprimir el botón para obtener su alimento. Skinner argumenta que si se crean consecuencias agradables que sigan las formas específicas de comportamiento, aumentará la frecuencia de este, de modo que las recompensas son más eficaces y son inmediatas a la respuesta deseada.